Y hacemos un paréntesis y nos vamos ahora mismo a hablar con Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Señora Levy, buenos días. Muy buenos días, Esther. ¿Qué esperan de esta declaración, ya que acabamos de ver la de Rita Barberá? Pues yo, como responsable política, pero también como ciudadana, lo que espero es que en esos casos, ¿no?, en los que hay sombras, en los que hay dudas de que haya podido haber en la ejecución pública pues corrupción o tratos de favor, se esclarezca, conozcamos toda la verdad y aquellos que sean culpables pues asuman toda la responsabilidad y la culpa. Yo creo que eso es el deber de todos los que estamos en el ejercicio público. Bueno, apenas quedan 15 días de límite para acordar un gobierno si no queremos ir a elecciones y las conversaciones parecen más encalladas que nunca. Al PSOE la cuestión es que le salen muchas novias, casi todas las posibles, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, pero ninguno se quiere juntar con el resto. El puzzle sigue sin encajar. ¿Vuelve la pelota, en este caso, al tejado del Partido Popular? Pues fíjese que el señor Pedro Sánchez es un imán para los fracasos. El primer fracaso fue en las elecciones generales porque no las ganó. El segundo fue en la sesión de investidura porque no salió investido presidente. El tercero está siendo ahora en las negociaciones, cuando estamos viendo que todas le abocan al fracaso. Y el cuarto, lamentablemente, y espero que no sea así, va a ser el fracaso de Pedro Sánchez de llevarnos a todos los españoles de nuevo a unas elecciones, cuando realmente hay otra opción, una opción que el señor Pedro Sánchez, no sé si por sectarismo, ha vetado. Ha prohibido a todo el Comité Federal del PSOE también, y ha impedido, que es la opción posible, viable, la que puede llegar a un acuerdo, la que puede llegar a una mayoría, que es la opción del Partido Popular y Partido Socialista, y también incluir a Ciudadanos. Por lo tanto, Pedro Sánchez puede seguir empecinado en los fracasos o bien abrirse, salir del búnker e intentar dialogar con el Partido Popular una coalición, un posible pacto de gobierno. Bueno, usted en los últimos días ha pedido concretamente que Sánchez dé un paso atrás para facilitar las negociaciones. Quiero que escuche lo que contestaba a eso Óscar López, que estuvo ayer en este plato. A mí la estrategia del PP me parece muy parecida a la de Podemos, en el sentido de que es el bloqueo. Es decir, en este tiempo donde hay mucha gente cansada porque interpreta que ha habido una interpretación, nunca mejor dicho, por parte de algunos, quienes han hecho esfuerzos, quienes han avanzado, quienes han hecho un acuerdo, quienes han llegado a puntos en común, han sido precisamente el PSOE y Ciudadanos. Y quienes han estado en un bloqueo permanente ha sido el Partido Popular y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, con su voto, es quien, en la coincidencia con Rajoy, quien ha bloqueado esta situación. Esa era la respuesta de Óscar López. No sé qué tiene que decir usted. ¿Tienen ustedes algo en común realmente con Podemos en la estrategia? No. Fíjese que lo que yo creo es que en este tiempo cada uno se va a poner en su lugar, y por mucho que se intente hacer interpretaciones, como decía el señor Óscar López, de la situación, la realidad es la que es. Y el primer bloqueo, el primero que ha bloqueado, ha sido el Partido Socialista, cuando el día después de las elecciones el Partido Popular ofrece un pacto generoso, ofrece un pacto que daba una suma de estabilidad de gobierno, ofrece un pacto de legislatura para 4 años, no solo para una investidura, sino para 4 años, que es lo que ofreció Mariano Rajoy al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, y eso lo bloquea el señor Pedro Sánchez, eso lo bloquea el Partido Socialista. Ese es el primer no sectario que recibimos por parte del señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, que no nos intenten engañar. Hemos visto mucho teatro, hemos visto mucho farol, hemos visto mucha foto, mucho, mucho reunionitis y entregas de libros, pero voluntad de llegar al acuerdo posible, que era el que ofreció desde el minuto 1 el Partido Popular, ninguna. E insisto, el señor Pedro Sánchez es el imán de los fracasos, o sea que cuidado con seguir con esa estrategia. Bueno, dice usted que el Partido Socialista y Pedro Sánchez tienen la culpa de este bloqueo, pero fíjese, hay un expresidente del PSOE, el expresidente Zapatero, que tiene la receta para conseguir llegar a un acuerdo. Escúchele. Si vamos a tener la necesidad de lograr acuerdos políticos con entre dos o tres fuerzas políticas, creo que el tono de disputabilidad y de confrontación debemos de bajarlo un escalón. Si no, va a ser difícil. Es decir, yo sé que esto cuesta, ¿eh? Yo he estado ahí y claro, cuando te atizan, pues te respondes.
Cuando te dicen respondes, dice, él pide disposición al diálogo, lo que tantas veces llamó talante. ¿Nos está faltando eso? Sí. Yo entiendo que la sociedad española atiende perpleja a lo que está sucediendo, ¿no? Cuando realmente hubo un mensaje en las urnas, ha habido un mensaje en las urnas, ¿no? De diálogo, de voluntad de llegar a acuerdos, de que entre las diferentes formaciones políticas seamos capaces de superar las trincheras de los partidos con tal de llegar a un acuerdo de gobernabilidad, pues que después de esos 3 meses, ¿no? Seamos incapaces de haber dado un gobierno estable, pues lo cierto es que yo comparto, ¿no? Pues esta sensación de hastío que tiene la sociedad española. Y fíjese que aquellos que hablaban y se llenaban tanto la boca de que esto tenía que ser una segunda transición, una nueva etapa en política, un tiempo nuevo, eso lo que hubiese sido esa nueva etapa hubiese sido justamente la posibilidad de que los partidos grandes, mayoritarios, los partidos constitucionalistas hubiesen sido capaces de sentarse en una mesa a hablar, a dialogar, a llegar a puntos de acuerdo por el futuro de España y de los españoles. Pero eso se tiró por los suelos desde el minuto 1. Eso no ha sido capaz por la culpa, por la responsabilidad irresponsable del señor Pedro Sánchez. Es que yo lo lamento muchísimo, me apena muchísimo que el Partido Socialista no sea capaz en este tiempo nuevo en política de ver más allá de la confrontación, de ver más allá del frentismo y no pueda ni tan solo negociar, sentarse a hablar. Es que el señor, y lo escuchamos ayer al señor Antonio Hernando en el Congreso de los Diputados cuando dice, señor Rajoy, no gracias, ni tan siquiera le llame al señor Pedro Sánchez. Pero ¿qué actitud política es esa? De falta de talante a lo Zapatero, pero de falta de voluntad incluso de respetar al líder más votado por los españoles. A mí me parece, desde luego, una actitud irresponsable y una actitud sectaria que no debe representar el tono político en España actualmente. Publicaba ayer Casimiro García Vadillo, que está aquí en plató, en El Mundo, precisamente, hablaba de las intenciones de ese plan B que podría tener el Partido Popular, que sería ofrecerle a Sánchez la vicepresidencia del Gobierno. Las reacciones han llegado desde todos los partidos, Ciudadanos, Podemos y, por supuesto, desde el propio PSOE. Lo escuchamos. Yo creo que si el Partido Popular está pensando en eso es que no ha entendido nada, porque el Partido Socialista ha dicho por activa y por pasiva que no pactaremos el Gobierno de España con el Partido Popular. Pero no por una cuestión de siglas o de personas, sino porque hemos rechazado frontalmente sus políticas durante 4 años, porque no vamos a gobernar con quienes han hecho la reforma laboral, la amnistía fiscal, con un partido que además tiene un problema de financiación ilegal, como es el Partido Popular en este momento, ¿no? Por lo tanto, no hay caso, y si la propuesta fuera esa, la respuesta es no, gracias. Lo que no estamos dispuestos, faltando 2 semanas de 4 meses, es decir, oiga, mire, esto de hablar de contenidos es un rollo, vamos a hablar de sillas. Hoy he leído en algún periódico, no sé si es cierto o no, que querían proponer vicepresidencias, igual que en su día ya propuso Maroto, ¿no? Esto no va de sillas de vicepresidencias, esto va de si hay un contenido común. Y si no hay contenido común, y si no hay voluntad de negociación, entonces sí, digámosle a los españoles que hemos fracasado colectivamente. Tengamos la valentía de decirle a los españoles, cada uno aguantando su vela, palo que aguante su ley, que no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Sería enormemente decepcionante. Creo que si el Partido Socialista llega a un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos para gobernar, creo que estarían cavando su propia tumba, pero eso no me corresponde responderlo a mí, que respondan ellos. ¿Cuál es el plan preparado que tiene el Partido Popular, señora Levy? No sé si van a esperar a que los militantes de Podemos voten y después llame el señor Rajoy al señor Sánchez, en torno al 18 de abril o por ahí, más o menos. Bueno, desde luego, mientras el señor Pedro Sánchez mantenga esa línea roja de no querer hablar con el Partido Popular, se hace muy difícil la negociación, ¿no? Y yo quiero recordar que quien es cómplice de ese veto también es el señor Albert Rivera, que con su acuerdo con el PSOE pues imposibilita ese diálogo con el Partido Popular, ¿no? Yo creo que estamos en la hora de la verdad. Y en la hora de la verdad se verán aquellos que quieren llegar a un acuerdo, aquellos que están mostrando desde el minuto 1 una actitud abierta, que a pesar de las diferencias, porque estoy de acuerdo con Óscar López, si nosotros podríamos criticar muchas cosas del Partido Socialista, podríamos también criticar la corrupción del Partido Socialista, podríamos criticar también los datos del paro, los datos de economía que nos dejó el Partido Socialista. Claro que podríamos criticar muchas cosas del Partido Socialista, pero queremos llegar a acuerdos con ellos en aquellas cosas que nos unen, en aquellas cosas que por el futuro de España podemos estar de acuerdo, porque esa fue la voluntad de los españoles en las urnas. Es que quizás el Partido Socialista no ha sabido interpretar
interpretar esa voluntad de los españoles en las urnas. Lo que no vamos a hacer es sentarnos a hablar con el señor Albert Rivera o no sé, con los que él ponga de Ciudadanos para investir a Pedro Sánchez presidente, porque eso no es entender lo que la mayoría democrática de los españoles eligió en las urnas, que fue que el Partido Popular y que Mariano Rajoy fue el líder más votado, ¿no? Y que por lo tanto no podemos nosotros mismos ser cómplices del veto al Partido Popular, porque eso no sería respetar a los 7,5 millones de votantes del Partido Popular. Creo que, de verdad, el Partido Socialista merece una actitud muchísimo más dialogante y, desde luego, menos frentista de la que está teniendo en estos momentos el señor Pedro Sánchez. Una última pregunta, señora Levy. Presenta esta mañana, estaremos por cierto allí en directo para no perder detalle de lo que ocurre, lo que tenga que decir. Esperanza Aguirre presenta un libro que se titula Yo no me callo, y una de las cosas que ella dice en ese libro es, literalmente, se lo leo: cuando un partido no tiene clara cuál es su ideología, sus militantes y dirigentes van como pollos sin cabeza. Es un dardo interno. No sé si el libro que se llama Yo no me callo, usted opina que debería mantenerse más callada quizá la señora Aguirre de vez en cuando. No, este es un partido político para que la gente exprese su opinión y diga lo que le parezca, si no, no estaríamos en política, ¿no? Yo, desde luego, la cabeza, la tengo bien puesta, sé muy bien lo que pienso y aquí estoy, dando la cara por el proyecto político del Partido Popular para España y para los españoles, ¿no? Y yo creo que no he tenido ocasión de leer el libro, pero en estos momentos estamos todos a una, yo creo que la señora Esperanza Aguirre también, para que en España haya un gobierno con Mariano Rajoy de presidente y un gobierno del Partido Popular, que eso es lo que nos une a todos los votantes y militantes del Partido Popular. Pues le agradezco, señora Levy, que nos haya hecho un hueco esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.